Ahí se han mezclado dos cuestiones. Por un lado, la agresión, digamos, de los Estados Unidos a todo lo que no controla, y por otro lado, el derecho alemán, la intención alemana de tener de negociar, de expandir su exportación industrial, de tener otro país en el que puede encontrar, como decía antes Adoración, mano de obra baratísima y encima cualificada, porque los países del este tenían en general tenían mano de obra muy cualificada. O sea, la formación profesional funcionó muy bien en la etapa, digamos, soviética, y entonces había muy buenos técnicos y muy baratos. Y ellos tienen esa doble faceta. Pero hay un tema que para mí es importante, y es que en estos momentos la crisis, la llamada crisis económica, la crisis del capitalismo, en realidad lo que es una crisis política, es una crisis mundial. Hay un reposicionamiento del mundo. El mundo no es lo que nos cuentan en televisión española. La comunidad internacional de la que ellos hablan son 9, 10 estados, 15 como mucho, y en el mundo que yo sepa hay sobre 160, 161, entonces imaginaros si falta, ¿no? Para ellos el mundo son simplemente en Asia, Japón, Australia, Estados Unidos y Canadá, y luego 6 o 7 países europeos. A veces España ni está ahí, a veces sí y a veces no. Entonces hay todo un juego de poder, y yo soy de los que piensan que el imperio hasta ahora dominante comienza a ser un imperio decadente. Es decir, la batalla la está empezando a perder Estados Unidos y las fuerzas que hay aliadas a los Estados Unidos. Entonces, ante esa decadencia, el imperio ha tratado de hacer varias demostraciones de fuerza. Libia, Siria, Afganistán, Irak, ahora Ucrania. Hasta ahora, de la mayor parte de esas operaciones, lo único que ha conseguido ha sido destruir estados que funcionaban mejor o peor, nunca excesivamente bien, seamos realistas, pero destruir estados, generar muerte donde no había ninguna situación de guerra, y por lo tanto crear guerras civiles. Y a mí no me da miedo a nadie, ni ningún tonto paseando por la calle tampoco. Generar guerras civiles y acabar con situaciones que podían ser. En el caso de Ucrania, el golpe de Estado, es verdad que Ucrania es un país que está controlado por una oligarquía, una prorrusa y otra pro-occidental, pro-Estados Unidos, dos oligarquías corruptas, chorizas e impresentables. Pero también es verdad que el presidente que había en estos momentos era un presidente elegido democráticamente, y por lo tanto se ha apoyado un golpe de Estado con toda la cuerda dada. Estados Unidos lo que está tratando es de presionar sobre Rusia, pero yo creo que lo de Ucrania hay que verlo como he dicho antes, con una visión internacional. Es decir, es la pelea entre dos mundos, un mundo que emerge y un mundo que está en decadencia. El mundo decadente trata de crear crisis, trata de crear problemas, ¿Qué es lo que me preocupa a mí de todo esto? En el fondo, lo que me preocupa a mí de todo esto es que los occidentales le estamos enseñando al resto del mundo lo que tienen que hacer si quieren ser respetados. Armarse. El rearme de Rusia es bestial. Los rusos tienen ya cazabombarderos invisibles, cruceros antiportaaviones. No fue bombardeada Siria porque el portaaviones que mandaron los norteamericanos estaba esperándolo un crucero antiportaaviones de última generación ruso que tenía más capacidad de destrucción que el portaaviones. Esa es la lección que estamos enseñando al mundo. Que Brasil se dote de submarinos nucleares, que Francia le esté construyendo submarinos nucleares a Brasil para defenderse de Estados Unidos, por cierto, porque a Brasil está claro que Rusia nunca le va a atacar. Entonces, en toda esta paz armada a la que estamos volviendo, yo creo que es una situación tremendamente complicada. Mi opinión sobre Ucrania:
Los rusos son buenos jugadores de ajedrez, están moviendo sus fichas con bastante habilidad, han logrado ya un primer objetivo que era hacerse con Crimea, han logrado creando no, pero habiendo una respuesta por parte de la población de origen ruso que se cree un problema y que por lo tanto lo que ellos creían que iba a ser un paseo en barca no lo sea, y en estos momentos resulta que tanto Alemania como Estados Unidos lo que tienen es un problema. Y acabo con una cuestión: la Unión Europea no va a enfrentarse nunca a Rusia, pero no penséis que es por una cuestión de poderío militar, que evidentemente el ruso es más potente que el europeo, no así que el norteamericano. No va a enfrentarse a Rusia porque lo que Alemania no quiere bajo ningún concepto es dejar de vender Mercedes a los nuevos ricos rusos, que son millones. Porque Alemania quiere seguir comprando el gas barato ruso. Y porque Alemania lo que está haciendo con la Unión Europea es aquello que decían que hacían los curas. Cuando yo era pequeño, los curas decían a la gente, hacer lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga. Bueno, pues en el caso alemán, Alemania, los intereses que tiene de expansión económica, los alemanes son muy inteligentes, no están en la Unión Europea, no están en el sur. El sur estamos para ser sus camareros y sus prostitutas y prostitutos. No, lo que quieren ellos es, con el caso de, en cuanto a expansión comercial, es expandirse hacia Rusia y hacia China y negociar con Rusia y con China, que es donde está el futuro. Y eso es lo que ellos quieren y lo que están haciendo. Entre medio hay peleillas, hay fricciones, pero yo no le doy más importancia que el hecho de que por culpa de estos juegos estúpidos está muriendo gente.